7:19. Nuevamente los trabajadores, empresarios y el gobierno se sentarán a poner las cartas sobre la mesa del salario mínimo para el año 2025. Una de las voces que está dentro de esta discusión, dentro de esta concertación, es el señor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO Nacional. Doctor Cabal, muy buenos días. Gracias por este contacto con Noticias Caracol. Muy buenos días, Alejandra, y un saludo para todos los televidentes de Noticias Caracol. Muchas gracias. Doctor Cabal, gracias a usted por este tiempo. Ayer se dio un primer encuentro que, más allá de tener como propósito conocer la cifra de productividad entregada por el DANE de este último trimestre, pues permite medir el aceite del ambiente de concertación que hay. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la verdad es que este año las cifras son bastante claras, una inflación que va a tender a la baja y obviamente siempre hay que tener en cuenta la productividad, pero no se podría llegar, como lo quieren las centrales obreras, a un salario mínimo, a un incremento de 2 dígitos. Estamos en un momento en donde se está discutiendo una reforma laboral con profunda alza en los costos laborales, como para que tengamos un salario mínimo desmedido, como se ha tenido de alguna manera generoso en los últimos 2 años. O sea que esperamos que esta cifra sea concertada en un dígito, muy cerca de lo que va a terminar la inflación, y que por otro lado podamos hoy, en la Comisión de Concertación, revisar con lupa las cifras de productividad que arrojó ayer el DANE, que nos parecen que son un poco delicadas en el sentido de que no corresponden a la realidad económica y el empleo en Colombia. Doctor Cabal, ¿cómo ve en medio justamente de toda esta discusión y conversación que se ha dado frente a los distintos actores que intervienen, el ambiente? ¿Se va a prestar para que haya una posible conciliación y lleguen pronto a ese acuerdo? Pues siempre la voluntad nuestra como representantes de los empresarios es llegar a esa concertación con argumentos, con razones, con las cifras, con lo que es el análisis técnico de lo que debe ser un incremento del salario mínimo. Lamentablemente en los últimos años se ha politizado un poco esta mesa de concertación, no se ha vuelto a reunir. Fue muy lamentable que el proyecto de reforma laboral no pasara por la mesa de concertación laboral, y obviamente eso ha vuelto tenso el ambiente que esperamos se pueda de alguna manera distensionar en esta oportunidad negociando el incremento del salario mínimo. Doctor Cabal, ¿y cuál de esas cifras que contiene la productividad total de los factores va a llegar a la mesa de concertación? ¿Qué indicador de productividad considera usted que debe ser piso de negociación? Usted dice que es preocupante la cifra porque no corresponde a la realidad. Sí, pues básicamente, ¿qué nos preocupa, Alejandra, para que los televidentes tengan muy en claro? La economía en el tercer trimestre iba creciendo al 1.6 y el empleo escasamente al 0.7, o sea que esa diferencia de 0.9 debería ser la productividad de los factores. Pero la cifra arrojó el 1.75 y el 3% de la productividad por hora trabajada. Aquí en Colombia no hay salarios por hora, o sea que esa no se debe tener en cuenta. Sin embargo, siempre que llegamos a la mesa de concertación, las centrales obreras piden la cifra más alta, independientemente de las razones técnicas. ¿Qué nos preocupa? Que el año pasado la productividad fue menos 0.1 y este año está dando un salto cuantitativo muy importante, y consideramos que debemos de tener conocimiento explícito de cómo salió esta cifra. ¿Por qué razón? Porque ayer se reunió la subcomisión, pero la comisión es la que debe apropiarse de alguna manera de la validez y el aval que esta cifra debe tener. Pero sí nos parece muy sorprendente, y no solamente a FENALCO, sino a la mayoría de los gremios y a las organizaciones técnicas que se ocupan de esos cálculos, difieren totalmente con los del DANE. Sí, en contraste, la ministra de Trabajo y las centrales obreras se mostraron complacidos, diciendo la productividad creció pese a que hay menos horas. Doctor Cabal, ¿cuándo van a poner ustedes la carta sobre la mesa? La cifra de los empresarios, ¿cuándo se conoce? Ayer ACOPI propuso 2.5% de incremento. Pues la verdad que nosotros queremos llegar unidos a colocar esa cifra, y siempre la hemos concertado los 5 gremios que participamos de la Comisión de Concertación Laboral. Esa cifra que ha colocado ACOPI, pues no conocemos la justificación de ella.
Queremos esperar porque, mire, hoy vamos a analizar precisamente ese factor de la productividad. Falta que el Banco de la República arroje cuál va a ser la inflación esperada. Nosotros creemos que con el 4.4% que va de la inflación este año hasta octubre, esta no debería llegar a más del 5%. O sea que si le sumáramos la productividad del salario no podría estar más allá del 6.5% en esta oportunidad, quizás tendiendo a 6, pero esas son, digo, cálculos que hacemos, pero los empresarios estaremos dispuestos a colocar una cifra una vez concertemos entre nosotros mismos antes de concertar con los demás actores de la mesa. El dato de la inflación, doctor Cabal, va a resultar clave en medio de toda esta conversación. Doctor Cabal, ¿qué puede resultar para esa persona que nos está viendo en su casa o en el lugar donde se encuentre más sano para su bolsillo en esta fijación del nuevo salario? Porque todo sube, el mercado sube, el transporte sube, los servicios públicos. ¿Qué puede convenirle más a esas personas? Claro, es muy evidente entender lo que usted dice. Siempre uno como empleado está esperando que la cifra suba lo más posible, pero lo que no nos damos cuenta es que también en la medida que suba mucho, la capacidad adquisitiva de alguna manera se limita. ¿Por qué razón? Porque en esa misma proporción suben los costos laborales de las empresas y los costos laborales afectan en gran magnitud el precio final de los productos. O sea que si el salario sube mucho, bienvenido, pero también van a subir los precios. Entonces, por eso hay que tener un sano equilibrio entre lo que debe ser un salario justo, que reconozca la capacidad adquisitiva de todos los trabajadores, pero que no desborde los costos laborales de las empresas. Y vuelvo y repito, con los costos laborales, si pasa la reforma laboral en el Senado, pues las empresas, especialmente las micro, pequeñas, medianas empresas, estarían con costos laborales sumados al salario mínimo en cerca del 30%. O sea que eso va a tener un factor inflacionario el año entrante y a la gente se le va a hacer mucho más caro el año entrante a pesar de que suba el salario mínimo en una magnitud importante. Una incidencia importante también en la cifra de empleo y de informalidad. Se la deja más de para arriba ese 45% de la población que quiere acceder a un empleo formal. Doctor Cabal, le tengo que preguntar necesariamente por las perspectivas para el 2025 y esto va también muy de la mano con esa aprobada ley de transferencias o como se llamó técnicamente Sistema General de Participaciones. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la verdad es que el año 2025 en materia económica va a ser un año bastante incierto. Digamos que hay una noticia muy positiva, que es el control poco a poco que está tomando el Banco de la República de la inflación. O sea, tenemos una inflación a la baja, lo cual es muy bueno, porque esa inflación a la baja va a producir más baja en las tasas de interés, se va a abaratar el costo del capital, se abarata también el costo de consumo de las tarjetas de crédito, y esto de alguna manera mejora la dinámica del consumo y por otro lado estimula a invertir, porque obviamente ya no va a ser tan rentable tener la plata en los bancos, sino salir a buscar negocios y inyectarlo en las empresas. Eso es muy positivo. Lo que es preocupante es qué va a pasar con las dos reformas que van a afectar la economía. Vuelvo, insisto, en la reforma laboral va a incrementar los costos laborales sustancialmente y por otro lado, si prospera la reforma tributaria o llamada ley de financiamiento, pues también va a afectar muy duro el bolsillo de los colombianos y va a afectar muchísimo la dinámica, digamos, de la economía del país. Por otro lado, tenemos un problema de las finanzas públicas. Ya sabemos que por cuenta que la economía no está creciendo lo suficiente, ni las empresas les está yendo tan bien, o mejor, a muchas les está yendo mal, pues el recaudo tributario, producto de los impuestos de esas empresas, ha caído ahora en octubre, la cifra fue del 41.1%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lamentablemente tenemos un problema también de déficit fiscal en la economía y por otro lado, pues con el Sistema General de Participaciones aprobado, pues las finanzas del Estado se van a lesionar mucho más. O sea que digamos que la economía del 2025 está muy incierta y va a depender mucho si prospera o no esas dos leyes en el Congreso de la República.
Bueno, sus proyecciones entonces no son tan positivas en materia económica, según lo que usted nos acaba de ilustrar. Y la otra noticia es que analizan cifra de productividad del DANE para proponer próximamente la carta de aumento de salario para el 2025 por parte de los empresarios. Señor Cabal, muchísimas gracias por este tiempo. Que tenga un feliz día. Muchísimas gracias a ustedes y feliz día también.